Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta conversación que titulamos ¿Es posible salvar el planeta? Una pregunta, como verán, bien difícil de responder, pero para que nos ayuden a contestarla tenemos tres invitados súper especiales que les voy a ir presentando poco a poco. Por un lado está Martín Ramírez, que es diseñador industrial y está detrás de una empresa absolutamente maravillosa que está haciendo unos productos que ustedes seguramente se han encontrado en el día a día, que es Cáscara Tech, que bueno, ya hablaremos un poco sobre ellos. Muchas gracias, Martín, por sacar un rato en tu agenda. A ustedes. Tenemos a Daniel, que está aquí a mi lado, que es el fundador de Saving de Amazon, que también es un proyecto que tiene unas cosas absolutamente maravillosas relacionadas con la reforestación y con ideas para salvar un poco la selva. Y tenemos a Santiago Aparicio, que bueno, ha pasado por un montón de puestos y cargos relacionados con el cuidado del medio ambiente, relacionados con la protección del ambiente, de ideas para enfrentarnos al cambio climático. También ya hablaremos un poco sobre eso y sobre el libro que lanzó ¿hace cuánto, Santiago? 2 semanas. Hace 2 semanas. Bueno, ya vamos a conversar sobre eso. Ustedes lo pueden encontrar también en la librería que está aquí al lado del café. Y yo, que voy a moderar esta charla, soy el editor de ambiente del periódico El Espectador, que también, bueno, estamos haciendo todo lo posible por poner la conversación ambiental. Y para inaugurar esta charla, quería empezar con una pequeña anécdota. Hace unas 3, 4 semanas tuve la posibilidad de charlar con uno de los tipos que más saben de la Amazonía en el mundo, que se llama Carlos Nobre, que es un científico súper top. Y charlé y me decía, la Amazonía está tenaz, está en muy serios problemas, la están deforestando, estamos muy preocupados por lo que está pasando en Brasil, estamos a esto de llegar al punto de no retorno, pero sin embargo, me decía, yo tengo esperanzas porque hay caminos para salvar el planeta, así todos sean catastrofistas, me decía. ¿Ustedes, para empezar, tienen esperanza en salvar el planeta? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, pues yo empezaría diciendo lo que siempre decimos los ambientalistas, y es que no se trata tanto de salvar el planeta, sino de salvarnos a nosotros, ¿no? El planeta va a seguir y pues básicamente las distintas especies se van a adaptar y van a nacer nuevas especies. Entonces eso es como lo primero. Esa es la típica frase cliché, pero ya en segunda instancia, si nos podemos salvar nosotros de lo que estamos viviendo en cuanto a la crisis ecológica, creo que es una pregunta muy compleja, porque entonces, ¿quiénes somos nosotros, no? Estamos hablando de como la humanidad en su conjunto, que va a tener un cataclismo en cuanto a una extinción masiva de todos los humanos, o estamos hablando de que van a haber ciertas personas que están mejor preparadas para lo que se viene, para la crisis climática, y otras que sí van a tener migraciones masivas y van a tener mucho más problemas. Entonces, pues es importante también discriminar a qué nos referimos cuando hablamos de humanidad, pero igual, para dar una respuesta medio concisa, yo creo que sí, estamos teniendo pues definitivamente una transformación en todos los distintos sectores productivos, en la manera en la que estamos construyendo conciencia todos, y pues creo que eso es más que evidente. Y en estos momentos que estamos como que en ese despertar, ya será en unos años cuando el sistema productivo, que es el que es realmente pues el que tiene la huella material del problema, va a empezar a reaccionar a esta conciencia que estamos creando. Santiago. Bueno, pues gracias por la invitación, por estar acá. Fantástico acá compartir con Martín, amigos desde hace años. Y bueno, estar en este espacio, que quién iba a creer que en espacios donde se habla desde moda y de tendencias, que a veces parecen a primera vista temas muy ligeros, empecemos a abordar estos temas bastante más profundos. Pues sí hay esperanza,
yo creo que sí, sin duda. Estaba tratando de calcular ahí en el auditorio el promedio de edad, que es bastante, algo más bajo que el mío, 45, pero algunos recordarán en los años 80, cuando empezamos a oír que se deberían prohibir los aerosoles. Y en ese momento uno era difícil de entender, pero le decían a uno es que se está abriendo un hueco en la capa de ozono. Y uno decía, pero ¿esto cómo va a ser? Y yo me acuerdo que uno decía, esto es como si se desinflara como lo que rodea el planeta. Y efectivamente en los 80s se avanza y todos los países se ponen de acuerdo, se firma un protocolo que se llama el Protocolo de Montreal y se hace la prohibición de ciertos aerosoles. Entonces, eso fue algo que nosotros vivimos en su momento y efectivamente la ciencia dice se recuperó la capa de ozono. Entonces, en conclusión, yo sí creo que somos capaces de salvar el planeta, de salvarnos a nosotros y siempre lo he dicho, si llegamos hasta este abismo nosotros mismos podemos ser los que echemos hacia atrás. Gracias, Santiago. Martín. Muchísimas gracias por la palabra. Yo creo que yo estoy de acuerdo con los dos. Yo soy también muy positivista al respecto porque yo creo que nosotros somos el resultado de un proceso iterativo y regenerativo constante. Un árbol no tiene una hoja, tiene millones de hojas, pero además millones de hojas dentro de las hojas. O sea, uno arranca una hoja y sale otra porque la naturaleza está hecha sobre esa multiplicidad. El ejemplo que quería dar al respecto es que el modo más ecológico en el que un organismo ha crecido en la tierra fueron los árboles, que básicamente a través de las semillas, poniéndose en todas las configuraciones de semillas, desde las que son un diente de león que pasa con una corriente de viento, a poner semillas dentro de los frutos para que un animal se la comiera y saliera corriendo y la regara al otro lado. Los mecanismos en los cuales la tierra, que era un lugar totalmente, pues realmente es un centro metálico y es una piedra, realmente, no venía con vida, la vida fue gestada y fue creada y la tierra hace 500 millones de años era árida y tenía más volcanes y realmente las plantas fueron esos primeros colonos naturales que pudieron, mediante los mecanismos más, yo creo que nobles, porque no son como nosotros crecemos comiéndonos otras partes, sino que realmente fueron con unos mecanismos muy inteligentes, lograron poblar y volver un planeta que antes era café, lo volvieron verde. Entonces, en ese orden de ideas, volviendo a la pregunta, yo soy positivista al respecto, porque además creo que es con el compounded growth, o con el, ¿cómo se dice? Con el crecimiento incremental de a poquitos, de una mejora chiquita, de cambiar un primer producto, de cambiar un primer hábito. Yo creo que si a la gente de aquí le dijeran vamos a cortar el consumo de carne porque si no nos morimos, es muy difícil. Pero si la gente le dice, venga, bajemos un día a la semana, si hubiera un acuerdo mundial por un día en vegetales, esos pequeños cambios son los que se empiezan a sumar año a año y yo sí soy totalmente creyente y creo que es la razón por la que trabajo en lo que trabajo y por lo que estamos acá, porque sí creo que se puede una emisión y un producto y un palito de colombina a la vez, eso es lo que suma. Entonces yo sí creo que es con pequeños actos cuando se multiplican por esta cantidad que se hacen. Y este planeta antes era árido, entonces sí. Bueno, gracias. Martín, ya que tiene el micrófono en la mano, bueno, usted es diseñador industrial, con el tiempo creó una empresa que crea empaques biodegradables a partir de caña de azúcar. Como en este largo recorrido, ¿en qué momento se le empezó a despertar esa sensibilidad por el ambiente? ¿En qué momento dijo, como, tengo que encauzarme para cuidar un poco el ambiente e impulsar una iniciativa que vaya con ese propósito? Pues yo creo que yo tengo como un origin story del cual hablo mucho, pero yo creo que para responder tu pregunta, si yo soy una persona que empezó a ser muy crítico alrededor de los plásticos, y en mi caso especial era alrededor del icopor. A mí el icopor me genera algo y en un viaje y en un determinado punto en el Amazonas vi una acumulación de icopor tan ridícula que como diseñador industrial, que es un poco lo que mi mandato de carrera hace, tuve como un llamado a decir, ok, si yo no puedo proponer una alternativa, pues tampoco puedo criticar. Y era una tesis, y yo decía, bueno, ¿será que es posible hacer productos de comida con algo que no sea plástico? Y eso es hace 5 años.
y parecía una tesis imposible. Empecé a hacer unos productos, yo ahorita traje algunos que quiero mostrar si quieren en el público, pero cuando hice los primeros, los que les digo los pequeños cambios, yo hice los primeros que fue una venta de 200 que hice, se los vendí a un evento, yo me inventé un proceso muy sencillo de prensar cartón con hojas y prensarlo y hacer platos, porque realmente si uno le quita el plástico, pues el hombre lleva haciendo platos miles de años, 50.000 años yo creo, ha hecho platos en todos los materiales, cerámicas, hojas, o sea, nosotros hemos usado platos como humanos en todos los materiales y los últimos 70 años usó el plástico porque se volvió muy práctico. Entonces, como diseñador industrial cambió un poco mi propósito, yo gozo enormemente la estética y también gozo la experiencia, entonces yo sentía que debía haber un modo en el cual se hagan productos que sean altamente ecológicos, que sean altamente bellos, y era una tesis. Yo decía, yo creo que debe ser posible hacer productos que unan esto, para que uno no tenga la culpa que la gente siente cuando pide un desayuno y le llega una caja de icopor. Independiente de la culpa personal, es que realmente es muy impráctico. Algo que dure 200 años por un desayuno no tiene sentido, independiente a que a mí no me cueste o que yo lo bote por la bolsa y no lo vuelva a ver. Entonces yo creo que en mí se despertó en un punto cuando sentí que tenía en mis manos por mi carrera, y pues sí, yo creo que me considero un amante de la naturaleza y sentía que mi nueva jefa, si antes lo eran los clientes tradicionales que me contratan para hacer algo bello, que eso es lo que muchas veces hace el diseño industrial, o buscamos hacer productos, en este caso yo creo que mi jefa se volvió eso. A mí me parece que las cosas que no tienen que durar, no tienen que durar. Y un vaso de tinto no debería durar más que 2 semanas o 3 semanas, porque así está la naturaleza. Entonces siempre el ejemplo era, y ya corto con esto, mi diseño industrial favorito de la naturaleza son las mandarinas. Mi empresa se llamaba Mandarina inicialmente antes de llamarse Cáscara, y es que la mandarina es un diseño perfecto. Desde donde uno lo mira, uno lo agarra y el empaque te revela si está listo o no para comerse. O sea, si está verde no, si está naranja perfecto, y si ya está pasado se pone. Está porcionado en tamaño de la boca humana y además tiene con una semillita dentro que si quiero crecer más de esos me van a crecer después. Entonces ese nivel de diseño tan increíble que tiene la naturaleza, nosotros podemos mimic it al menos en la duración. Es que una cáscara de mandarina dura 3 semanas, perfecto, 1 mes, 4 meses, pero no tiene que durar 500 años porque si no nadaríamos todos en cáscaras de banano y en todo lo que nos comemos. La naturaleza lo diseñó con fecha de expiración, perdón. Entonces, sí, eso es un poco como entré a este mundo, y ahorita después ya si quieren les paso algunos productos para que vean. Bueno, lo paradójico es que ahora vemos mandarinas envueltas en plástico en algunos supermercados. Eso es lo que hacen mis pesadillas, correcto. Sí. Además, sin cáscara, en un vinipel con bandeja de icopor. Exacto. Es como, por Dios, señores, sí. Sí, bueno, Martín, saltamos del diseño industrial a Santiago, que estudió Gobierno y Relaciones Internacionales, si no me falla la memoria. ¿Y en qué momento se te despertó esa inquietud por el cambio climático que te conduce, bueno, en una trayectoria también muy larga, y que estamos, bueno, en este punto de escribir un libro sobre el que hablamos más adelante? Bien, pues yo, pensando ahorita que escuchaba a Martín, y previendo que venía esa pregunta difícil de cuál fue el momento. Yo creo que difícilmente es un momento, pero hay un giro donde yo también, después de estudiar Gobierno y Relaciones Internacionales, una carrera y ejercerla de pronto muy lineal y conservadora, empiezo a comprender la complejidad del problema y digo, esto no es por acá, aquí necesitamos de verdad girar, y brinco al mundo del diseño. Entonces yo me voy, eso es en el 2010, me voy a estudiar a una escuela de artes, a Central St. Martin's, a Londres, a estudiar imaginación aplicada. Y fue un movimiento, un giro abrupto en mi vida y profesionalmente, y fue realmente, y por eso pues me dio mucha alegría cuando me invitaron acá, porque yo creo que es en estos espacios artísticos, culturales, donde hay gran parte de las claves de cómo materializar esa esperanza de la que hablamos.
Entonces realmente es alrededor del 2010 o un poco antes cuando yo realmente digo cambio de jefe, así como dice Martín, y quiero dedicar mi vida a lo mucho o poco que pueda a ayudar a mitigar la crisis climática. Y ahí es donde arranco pues como un nuevo recorrido bastante colorido. Gracias, Santiago. Y Daniel, bueno, muy brevemente, eres administrador, psicólogo. ¿En qué momento decidiste cambiar de jefe para enfocarte en la Amazonía, en proteger la Amazonía? Bueno, yo empecé con Saving de Amazon cuando tenía 20 años. Estaba estudiando administración y psicología. Entonces, si se quiere, como que este siempre fue mi jefe. Nunca he tenido otro jefe. Pero pues igual como para responder un poquito la pregunta, yo llegué a la Amazonía por también creo que fue por una casualidad. Siempre todas las temas de lo que define nuestro destino se dictan por casualidades también. Yo sabía desde muy chiquito que estaba muy interesado en el tema ambiental, pero creo que no tanto desde una perspectiva abstracta de tener una comprensión clara de la problemática, sino como una sensación emocional, como que me sentía cómodo con los árboles. Cuando estaba estresado buscaba lugares de naturaleza y eso despertó en mí una sensibilidad emocional muy profunda para mí. Y eso fue algo que yo decidí que definía mi identidad, como la interacción simbiótica con la naturaleza, porque me hacía sentir cómodo. Creo que todos podemos relacionarnos con eso. Cuando estamos en un bosque o algo, nos sentimos mejor. Y bueno, pues nada, yo sabía eso y ahí el cuento que les estaba echando ahorita un poquito allá, y es, llego ahí, mi mamá tiene una organización de tecnología, de trazabilidad, de geolocalización, y en conjunto, buscando proyectos de crear un emprendimiento, se nos ocurre hacer trazabilidad tecnológica para poder hacer procesos de siembra, y decidimos que eso fuera en la Amazonía, y el resto es historia, como para no ahondar demasiado. Bueno, pero ya que empezamos con esas historias, termínenos de echar el cuento del resto de la historia y empiezan a sembrar árboles de la mano de unas comunidades, uniendo comunidades y empresa. Y hoy, ¿qué tiene Saving de Amazon hoy en la Amazonía? Bueno, entonces el cuento es bueno, prepárense. Nosotros dijimos que queríamos trabajar en la Amazonía y que queríamos tener un proceso para hacer siembras y darle trazabilidad por medio de geolocalización y fotos, que en este momento creo que todo el mundo puede llegar a hacer eso, pero en ese momento era bastante innovador. Y decidimos irnos a la Amazonía porque, pues, mirando las cifras de deforestación y en general la problemática ambiental más importante de Colombia es probablemente la deforestación de la Amazonía. Y hablando nos dijeron, pero usted cómo va a pensar en trabajar la Amazonía si no trabaja con las comunidades indígenas. Es básicamente la Amazonía, podría decirse bajo muchos discursos, que le pertenece a ellos. Ellos son los guardianes de la Amazonía. Entonces dijimos, listo, vamos a trabajar con comunidades indígenas. Y yo me fui allá con mi pinta de blanquito de Bogotá y mi acento de rolo a tocarle la puerta a una comunidad, porque mi papá me dio el contacto por medio de un contacto que tenía en Baupés, y yo llegué a decirles, hola, soy Daniel, quisiera sembrar unos arbolitos, y lo que ellos me dijeron fue algo que en el momento fue muy chocante para mí, pero que después inclusive cultivó en mí una completa distinta cosmovisión, y fue, bueno, pero con nuestras condiciones. Usted no va a venir a mí a decirme en mi propio territorio cómo es que yo debo sembrar, cómo es que debo comportarme, cuáles son los esquemas de decisión que nosotros debemos tener. Y ahí como que llegué a un mundo completamente distinto, y es, estas personas tienen una visión del mundo que el mundo occidental desesperadamente necesita, más ecocéntrica, más comunitaria, más altruista. Entonces, pues ya en ese sentido, pues empezamos a trabajar de esa manera. Claro, todavía bajo la premisa de tener trazabilidad tecnológica para siembra de árboles, pero mucho más
reforzar procesos de gobernanza para comunidades indígenas y de paso apoyarles a superar su pobreza multidimensional y pues todas las problemáticas que también las aquejan a ellos. Eso fue, y pues hoy en día todavía mantenemos ese modelo, también ya hacemos muchas otras cosas, entonces hacemos investigación, digamos, con universidades, hacemos procesos en lugares que ya definitivamente no hay fuentes de proteínas para poner como unas peceras artificiales para que las comunidades puedan manejarlas ellas mismas y apoyar su seguridad alimentaria. En este momento estamos trabajando con 39 comunidades en Brasil, Colombia y Perú. Sobre todo en Baupés trabajamos y bueno, pues ya inclusive tenemos nuestros premios Saving de Amazon este 6 de junio, más de 300 proyectos se inscribieron y bueno, en eso estamos. Hay un tema que creo que es importante para el público, porque uno escucha hoy que va a haber una siembra donde uno va a poder saber dónde está y una foto, y lo que usted decía, hoy es muy normal. Pero la importancia de esto es que en este país, con esta geografía, con esta complejidad y con estos niveles de corrupción, han habido siembras imaginarias. Entonces eso es algo que es interesante, donde llegaban y decían, no, es que en tal lugar están sembrando y nadie sabía si sí estaban sembrando o no se sabía dónde se había sembrado. Entonces la relevancia de verdad de geoposicionar, geolocalizar cada árbol es que efectivamente garantiza que el árbol, pues que sí se sembró, que ahí está, y que si el que lo compró le apetece ir a mirar el árbol, pues va a poder ir a mirarlo. Pero eso es un tema pues muy importante, porque pues, es lo que hace relevante la aplicación de la tecnología. Acá otra cosa que también creo que es relevante y un poquito en relación como a la temática de esta conversación, algo que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo ha sido no únicamente tener el tema de la trazabilidad por la importancia que menciona Santiago, sino cómo podemos brindar experiencias emocionales que nos acerquen más a la causa, ¿no? Como tipo cuando tú adoptas un arbolito que tiene tu nombre, pero además de todo que te damos la historia de la comunidad, de la persona que tú estás posiblemente apoyando por medio de tu donación, pues te estás sensibilizando emocionalmente más y pues eso es probablemente lo que más necesitamos. Qué chévere eso, porque esta mañana en otra conversación en la que estábamos, Sandra Vilardi, la ex viceministra de Ambiente, al final nos da una sugerencia a todos y todas y decía, vayan a lugares y compren productos, era sobre gastronomía y moda, que tengan historias detrás, que ustedes sepan que esa historia cuida el ambiente, que esa historia tiene una trazabilidad un poco como más clara de la que puede haber en muchos lugares, que puede pasar también con los árboles. Santiago, esa idea de no sé si con esto lo encasillo, pero de volverse un divulgador sobre el cambio climático, ¿por qué la eliges y en qué punto está hoy esa idea que estás cocinando? Okay. Pues yo siempre pues, he sido un convencido que si uno no comprende lo básico, difícilmente va a poder llegar a la acción. Y esto es para los que estudiaron álgebra, que probablemente todos los que han pasado por el colegio saben que uno no puede pasar al siguiente capítulo si no ha entendido el anterior. Y aquí sucede lo mismo, uno necesita entender lo básico, qué es lo que está pasando. A 100 kilómetros de acá está la atmósfera, en la atmósfera cada vez está engrosándose cada vez más, y es lo que está haciendo que entren los rayos solares y cuando rebotan en la Tierra y se van a regresar, pues no puedan salir. Y esos son parte de los gases de efecto invernadero que han generado este gran colchón que nos rodea. Entonces, entendiendo esa necesidad y sobre todo entendiendo la necesidad de llegarle a los jóvenes, que ese siempre ha sido mi gran interés, yo creo que no que siendo mayor de X años uno no puede hacer nada, pero sí creo que el ímpetu que uno tiene a los 15 años de cambiar el mundo es único. Y muchos de ellos tienen ese ímpetu, están saliendo a las calles, pero muchos no logran articular
¿qué es lo que está pasando? Salgo a protestar, pero no logro pasar, como dicen, de la protesta a la propuesta. Y ahí es donde yo digo, oiga, quiero hacer este aporte y lanzo entonces un libro de bolsillo ilustrado que se llama La ABC Visual del Cambio Climático, que lo pueden descargar gratuitamente en la página del Espectador o comprarlo acá y en algunas otras librerías. Ojalá lo compren gratuitamente, preferiblemente, lo descarguen gratuitamente, entre menos pueda yo imprimir mejor, por la huella, por aquello de la huella. Pero ahí arranca el camino y es ahí sí volviendo a pensar en el diente de león, esas semillas, uno pues saca el libro y empieza a rotar y vamos a ver pues dónde va llegando. Martín, bueno, veo que trajiste un paquete que me parece chévere que nos muestres qué traes ahí, porque tal vez nos ayuda a entender un poco dónde está parado hoy Martín y dónde está parada hoy Cáscara. De una, con mucho gusto. Traje algunas, en esta bolsa tengo algunas de las que son como propuestas un poco más imaginarias o en prototipo, pero había algunas que les quería mostrar acá que están un poquito recientes. Esto, por ejemplo, esto es una propuesta de un empaque para licor. Yo, como les cuento, siempre me baso en la geometría, no solamente por el orden y la estructura que me da, sino porque creo que es bellísima y creo que el ojo siempre agradece eso. Y creo que todas las personas que están acá piensan en su estética porque están exactamente en esta feria por eso, porque la belleza no es un atributo para mí, es una función. Y creo que las personas usan la belleza no solamente para verse bonitas, sino para comunicar su identidad, su mundo interno, quién quiero ser, quién puedo ser. Creo que hay unas cosas mucho más lindas en la estética que solamente ser bonito o no. Entonces, esto es una propuesta de licor que hice para una marca. Esto es hecho en fibra de bambú. Yo creo que si quieren ahorita la paso para allá, pero váyanla viendo ustedes ahí. Este producto es un producto del cual estoy muy enamorado, que estamos llamando el papel alberja, lo vamos a llamar en Cáscara, y esto es lo que para mí debe ser el reemplazo de las bolsas de burbuja. Esto es cartón del más sencillo, esto es un cartón básicamente craft, que mediante un proceso de presión, que es el que yo muchas veces he usado, le genera la textura y le puede generar y me puede reemplazar ese papel burbuja, que yo entiendo lo útil que es y entiendo lo importante que es pedir un domicilio por Amazon y que uno siempre le va a venir envuelto, pero es en esas pequeñas cosas y uno empieza a cambiarlo. Ok, tal vez no tiene que ser burbuja, si es el reemplazo, eso solamente es presión y cartón. Aquí hay otro del cual estoy muy enamorado porque esto era una caja tradicional pues esto es una caja, estírelo porfa, y mediante un proceso de calandria casi que muy relacionado con la moda, entonces esto se vuelve un proceso que envuelve perfectamente un producto de vidrio. Y esto es una caja que si yo la paso por esta calandria me puede devolver ese papel burbuja. Quiere decir que yo puedo empezar a matar ese papel burbuja que es tan funcional con un poco de intención y no va a costar necesariamente más. Esto lo puede reciclar, páselo y si quieren les paso, si alguien lo quiere ver y tocar. Esos dos son con carácter devolutivo, por si las moscas. Acá tengo uno de los productos que más me han maravillado. Yo viajo mucho en ferias. Hay una feria que viajo en Holanda todos los años, este año no pude ir, que se llama Material District. Material District está en Holanda y es en Utrecht y es básicamente una reunión de todos los materiales que las personas desde la academia, desde los estudiantes a las empresas están pensando. Y hay de todo, es una amalgama, hay miles de productos, pero no son productos, son más prototipos. Conocí esta empresa que se llama Cornpack y esto es icopor hecho de maíz pira. Entonces es tan sencillo, incluso cuando uno lo huele. Esto es maíz porque el diseñador de esto me contó y me dice, un día yo estaba en la oscuridad comiéndome maíz pira en mi cuarto y cuando lo recogí porque se me había caído me di cuenta que era el mismo peso del icopor y entonces él lo que pensó fue, voy a agarrar todos los sobrantes de maíz que quedan de la industria, que hagan de cuenta Kellogg's, hay tanto sobrante de maíz pira que no está perfecto, lo cortan chiquito, lo meten en unos moldes que los prensan con microondas y pueden hacer un aglomerado que es totalmente el icopor y que tiene todo lo que uno quiere de icopor, pero está hecho de maíz. Entonces, yo soy muy fan de ese tipo de investigación y ese tipo de desarrollo y creo que las posibilidades materiales son todas. Hay personas que están haciendo chaquetas de cuero con los cueros de los salmones de la comida y vieran las chaquetas. Hay una diseñadora española que está haciendo cueros con piña que es para llorar, que se llama Piñatex. Hay
tanto material designing posible que creo que la imaginación de cada persona con el desecho que tenga lo puede hacer. Ahorita Rocío, cuando entré, la persona que nos entró tenía un overol divino que está hecho de jeans usados y de pronto lo hizo, miren ese de ahí, por ejemplo, miren, aquí está Rocío. Entonces la imaginación de una persona como Rocío puede decir, oigan, y si me agarran sobrantes de jeans y eso me hacen que sea lo que se porta. Yo creo que la mayor virtud de los humanos es la imaginación desmedida y constante que tenemos. Eso es nuestra virtud, esa es nuestra belleza. Y los materiales no fueron hechos por personas más inteligentes de lo que pensamos, fueron hechos por nuestros padres y nuestros abuelos resolviendo necesidades, pero los materiales que están no quiere decir que son los mejores. Eran los mejores en el momento. El icopor era un gran material en su momento y parecía increíble hasta que se dieron cuenta que no se deshacía y que dañaba todo. Entonces quiere decir que para mí la posibilidad de los materiales nuevos es toda y todas las personas pueden crear sus materiales, pueden soñar los materiales y por eso es que yo soy esperanzado con esto, porque creo que la materialidad, a la materia le gusta cambiar de configuración. Nosotros pasamos de ser un ser unicelular a multicelular porque a la materia le gusta interactuar y le gusta cambiar y le gusta unirse con otra, le gusta cambiar y generar mecanismos. Nosotros en Cáscara tenemos un término, ahorita que está tan de moda la inteligencia artificial, y llamamos la inteligencia natural. Cuando uno cree que un ChatGPT es increíble porque le responde algo en un segundo, pucha, increíble los mecanismos que tienen de ver las abejas de noche para llegar a su flor, increíble la fotosíntesis, como que yo entiendo que nos maravillamos con la tecnología, pero para mí la tecnología es la natural. La que hizo esta tierra y la que nos hizo, para mí esa es la verdadera tecnología. Los nuestros son interfaces de ceros y unos, pero los ejemplos de inteligencia que tenemos nosotros alrededor, pucha, pues realmente nuestra vida está basada en que las abejas con su colita polinizan. Todo lo que nosotros somos, un poco depende de esa tecnología tan sencilla en la cual una abeja ve una flor que le gusta, pone sus paticas y eso somos. Eso para mí es tecnología. Entonces, esto pues que les tengo acá, vamos a ver qué más tengo. Estos son, voy a pasarlos para acá. Yo creo que están pasando por ahí para que vean esos. Estos son los productos más tradicionales que yo hago. Estos son lo que llamamos las cáscaras, pásenlos por ahí si quieren. Cuando ustedes piden un domicilio en Crepes o en Poke o en otros restaurantes, los van a ver y esto es caña de azúcar como también hay otros empaques, pero nosotros creemos que además hay más fibras para hacer. Está el bambú, está el... Para mí no es un producto el que vamos a hacer, para mí siempre va a haber miles de productos por hacer porque todos los días se necesitan más productos nuevos. Yo quisiera que las formas no paren acá, sino que sigan constantemente cambiando. Y habrá un momento, por ejemplo, yo soy muy creyente que las algas son el futuro de los plásticos. Las investigaciones están mostrando que si bien esto que es el almidón de maíz, que es un producto que yo uso, tal vez ustedes ya lo han tenido muchos, cuando alguien pide un Rapiturbo le llega una bolsita de maíz como estas, ¿de acuerdo? Pero ahorita hay una nueva tecnología que está basada en las algas y las algas son de los organismos que más están creciendo en el mundo por el calentamiento global, pero el mejor plástico que puede salir sale de las algas. Entonces, todo este camino y toda esta contaminación nos ha llevado a ver, a investigar, a iterar, y resulta que tal vez nosotros amamos el plástico como función, como estado de la materia, no como material. Y yo creo que me gusta hacer como esa distinción en que el plástico es un estado de la materia, no tiene que ser de petróleo. Si el plástico está hecho de algas o de almidón, perfecto, porque es muy práctico. Lo que hay que cambiar para mí es como como las materias que lo componen, pero ojalá podamos usar una bolsa de plástico que sea de yuca y que uno la bota en el agua y se deshace. Ya hay plásticos hidrosolubles que en agua caliente se derriten. Entonces yo sí creo en ese cambio material que podemos hacer, porque yo creo que es de a poquito. Perdón, no sé si me extendí. Gracias, Martín. Y sin embargo, yo no sé si todos y todas sepan, al año llegan, si no me falla la memoria, unas 500.000 toneladas de plástico al agua. Eso, para que se hagan una idea, son unos 40.000 camiones de esos de 12 toneladas gigantes. Es mucho plástico. De los carrotanques de Petro serían como 40.000 de esos, algo así. Serían 40.000 carrotanques. Perdón por el chiste. De Petro. Pues era un chiste. Omitiendo el dato político. Santiago, ¿qué nos hace falta para llamar la atención sobre este problema? Que el plástico es algo que no hemos logrado, digamos, eliminar de nuestra cotidianidad. ¿Qué hace falta para prender las alertas para que dejemos de usar plástico?
Pues yo creo que estamos avanzando rápidamente. Yo en este tema particular he estado también, creo que 15 años. Yo hace 15 años fundé una compañía que se llama Terra Marte, enfocada en hacer empaques reutilizables para reemplazar las bolsas plásticas específicamente. Y me acuerdo hace 15 años que el problema era un problema estético. Entonces hablaba uno que es que si uno viaja a La Guajira, ve en el desierto las bolsas azulitas colgando, pero entonces vi tal afluente hídrico y estaba lleno de plástico. Y en estos 15 años, pues la ciencia nos ha demostrado que esto no es un problema estético, sino que es un problema de salud. Y es un problema mucho más cercano de lo que creíamos. Hay una estadística que menciona mucho WWF y creo que es que como al mes o algo así nos comemos como el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico en microplásticos. Y uno dice, pero ¿eso cómo pasa? Ah, no, es que fíjese que cuando usted tiene agua dentro de una botella plástica, pues ahí surgió. Fíjese que también todo el plástico que llega al océano, que es buena parte, se descompone en microplásticos, se lo comen los peces y entra en la cadena alimenticia. Entonces, el tema ha evolucionado y ya a un punto donde ya está cada vez más claro de que el problema está dentro de nosotros. Entonces, yo soy optimista de que sí vamos evolucionando. Creo que hacen falta muchos más Martínez o compañías Cascaratex para que efectivamente aceleren este proceso, porque mucha gente de pronto quiere hacer el cambio, pero no hay una solución. Entonces a veces hay como una encrucijada. Hay que romper hábitos. Lo teníamos hace poco. El plástico, como decía Martín, se volvió famoso hace 70, 100 años, 70 años. Entonces ya sabíamos vivir sin plástico. Entonces yo creo que es parte de memoria. Algo muy bonito es hablar con las generaciones que aún están. O sea, seguro los papás de ustedes, los tíos, los abuelos, aún se acuerdan de que iban a mercar con canastos. Entonces yo creo que esa parte de que el que es cercano a uno le cuente que sí es posible vivir sin plástico, o sea, que él ya vivió sin plástico, es algo que puede acelerar incluso más el cambio. Yo quisiera complementar una cosa a lo que dice Dale, Santiago, y es el adventimiento de los plásticos, como le llaman, fue un proceso que inicialmente se pensó que también iba a ser más práctico, porque entonces anteriormente las cosas básicamente todas eran con sistema finca, que se devolvían, como la canasta de gaseosa que tal vez muchos tuvimos los que crecimos en los 80, y a uno se le rompían esas botellas y las pagaba, pero la gente prácticamente tenía que tener su canasta, la devuelve. En las tiendas uno dejaba finca por lo que uno se iba a tomar en ese caso. En los años 60, obviamente se dan cuenta que hay un costo logístico inherente a los productos, porque si cuesta una Coca-Cola 100 pesos acá, pero tienen que devolver las botellas, llevarlas a la embotelladora a lavar. Entonces, de pronto dicen, oiga, pero ¿cómo así? ¿Por qué no nos ahorramos la mitad del costo logístico? Si hacemos un producto en plástico, ya la gente lo bota, y eso pues no debe ser nada grave, y nos ahorramos la mitad del costo que le estamos poniendo al cliente, porque realmente la botella tenía un valor. Y en esa practicidad aparente y en esa inteligencia, entonces además decían, no, los plásticos son maravillosos, son ligeros, son asépticos, son mega limpios. Entonces la gente dijo, ok, bueno, pues tal vez es más práctico. Realmente así fue la entrada del plástico, fue una solución para ahorrar, porque entonces el argumento era, es que hay mucha gasolina que se va en los carros para ir a recogerlos. Y esos pequeños, yo creo que fue como cuando la gente empezó a poner asbesto en la casa para que no le diera frío, pero de pronto se da cuenta que es que el asbesto es más cancerígeno que nada. Yo siento que el tema de los microplásticos van a ser el verdadero issue que vamos a enfrentar a nivel de salud. Creo, y no, como les digo, esto no es para ser alarmista, sencillamente creo que si la gente tuviera botellas de acero inoxidable de vidrio todos los días, pues se empieza a salvar de ingerir microplástico en su cuerpo. Es que es literal así, una botella que está 2 meses en las estanterías, que es lo que normalmente dura una botella, va a tener migración de microplástico. El poliestireno expandido o el icopor, la palabra de la que nadie habla es que es estireno. El estireno es de las sustancias más cancerígenas. Entonces cuando la gente cree que es muy práctica tomándose una Maruchan y la mete al microondas con agua caliente, básicamente se está haciendo un caldito de microplástico y de una gotica de estireno.
condimentado con esos ajinomotos. Entonces esa practicidad inmediata realmente es una pequeña bomba ecológica que toda la gente se come. Y si uno quiere hacer eso, ok, pero con un poquito más de conocimiento, como se decía Santiago, si uno se pega la leidita de eso y dice, pucha, yo no debería calentar el licopor, yo debería cargar mi botella, pues también es salud. Tal vez que si no es ecología, también piensen en salud propia, pero creo que todos somos habitantes de esta tierra al respecto. Hay un tema ahí, Dale, Santiago. ahora que mencionas lo del conocimiento, que una vez una vivencia también en el Amazonas, y veían en una canoa porque la gente, los indígenas estaban tomando botellas de plástico, agua en botellas de plástico, y lo botaban. Pero claro, nadie tampoco se había sentado a decirles el ABC de qué pasaba con esas botellas de plástico. Porque si ellos venían acostumbrados a botar una cáscara de naranja, de mandarina, de plátano, pues la botaban. Pero uno no, como que no debe escatimar cualquier explicación que pueda dar. Porque ¿por qué iba a saber uno, no? O por qué iba a saber uno la tecnología también de la mandarina. Mucha gente no sabe y la del... Entonces eso, como anotar eso, porque es a todos los niveles. A veces también, incluso en las mismas comunidades indígenas, que uno dice, bueno, están conectados con la tierra y esto y lo uno y lo otro. También hay que hacer un proceso, porque los tiempos han cambiado y ellos nacieron sin esos materiales. Claro, y Santiago, ya que pues lo mencionas, hay también organizaciones como encargadas de rescatar ese conocimiento indígena que es súper fundamental. Hay una en particular que a mí me gusta mucho que se llama Tropenbos, que el director anda ahora con una cajita llena de láminas de árboles. Entonces uno se lo encuentra y le da 150 fotografías, bueno, pinturas de árboles, y le dice, mientras usted y yo estamos hablando, esto es lo que se acaba de deforestar en la Amazonía, y es la manera, digamos, de rescatar ese conocimiento que le están dando los indígenas. Y eso me da pie para preguntarle a Daniel, en ese transcurso en el que llega, como decías, un rolo a Mitú, supongo, al Baupés, a sembrar árboles, que te han enseñado las comunidades en ese diálogo para proteger el medio ambiente. Bueno, yo ahí como también un poquito ahondando en la conversación ahorita que estaban teniendo Martín y Santiago, yo creo que algo que es muy importante que comprendamos es que a pesar de que lo que hace Martín es imperativo y que necesitamos muchos más y que necesitamos que cambiemos por completamente nuestras economías para volverlas más biológicas, para mí esa no es la raíz del problema. La raíz del problema está en nuestro comportamiento expansivo y siempre pensando en la expansión y en el crecimiento como el modelo de sociedad que hemos construido. Entonces, nosotros como individuos, ¿cómo medimos nuestras métricas de si nos ha ido bien en la vida? Si tuvimos mejores puestos en los que ganábamos más plata, o sea, obviamente eso no es para todos, ¿no? Pero no quiero acá generalizar, pero más o menos entienden a lo que me refiero. ¿Cómo entendemos el bienestar de un país? Es que su economía creció. Si su economía no creció, no, está en una recesión. Entonces, como que le fue súper mal a ese país. Como que nuestras métricas y la manera en la que nosotros entendemos el bienestar está completamente encaminada hacia el crecimiento. Y cuando estás necesitando crecimiento para buscar bienestar, sí o sí te vas a encontrar con un planeta finito que no obedece a esas dinámicas. Un planeta que tiene en sí totalmente inmiscuida la cuestión del balance. Es por medio del balance que nosotros podemos construir sociedades. Como decía también Martín, las cosas van a crecer y después se van a desechar. Y es por eso que tenemos una posible relación simbiótica con la Tierra y con nosotros mismos. Y bueno, eso pues creo que puede llegar a ser como el aprendizaje más importante, y es como, venga, la meta de nuestra sociedad debe ser estar bien entre todos nosotros y no necesariamente ver cómo estoy en la máquina interminable del desarrollo y del progreso que está esencialmente basado en la expansión en un territorio finito, ¿no?
Eso, pero claro, eso es como una reflexión mía, ¿no? Que no es como que no hablo como así. La comparto, de acuerdo. Yo también la comparto tal cual porque esa noción de que solamente, pues sobre todo porque no van a alcanzar los números, porque solamente medimos nuestra economía en términos de crecimiento. Una empresa, un emprendimiento a los que lo tenemos, solamente se mide con respecto al crecimiento. Y si uno le dice a un inversionista, tal vez este año no va a crecer tanto, ¿qué? A veces no es posible. Y el crecimiento infinito, hay un punto que no es posible. Uno no puede crecer el 30%. Hay veces que la gente prefiere oír la mentira. Es como, ¿sabe qué? Sí voy a crecer el 30% los próximos 20 años y ahí la gente se emociona porque la noción de que no se crece, los humanos, o sea, yo creo que el sistema económico está armado sobre eso y tendrá sus ventajas, pero también habla sobre mundos irreales. Es como, mi empresa en 5 años va a vender y la gente prefiere ese cuento de algo que no ha pasado porque en 5 años quién sabe qué pasa. O sea, adelantarse un año, adelantarse a veces un mes, es bien difícil con nuestra vida. Pero el sistema económico para mí está armado alrededor de que si uno dice que voy a crecer constantemente al 20% en 5 años, listo, usted es una empresa que vale esto o esto o esto. Entonces es también desde ese lenguaje y desde esa concepción en que lo que usted dice es verdad, no se puede crecer todo infinitamente, no va a dar ni los recursos, ni siquiera la gente, la población está empezando a tener una curva que va a empezar a desacelerarse. Entonces la población ya no va a crecer tanto como ha crecido en los últimos años. Tengo entendido que ya pasó el pico y ahorita en Corea, en Japón, ya el árbol, pues la pirámide se está volteando y va a haber un momento donde no va a haber gente. 5 minutos. Uy, ya nos quedan 5 minutos. Nomás nos Ha pasado daría volando. esta charla para todo el día. Pero bueno, para sintetizar, un poco les quería plantear, ya para resumir, Santiago. Hoy es el día de la biodiversidad, quienes no saben, hoy es el día de la diversidad biológica, que es esencial para nuestras vidas, va absolutamente atado al cambio climático, va absolutamente atado a la contaminación por plástico, la Amazonía, pues ni hablar. Santiago, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros que estamos acá sentados deberíamos pararnos todos los días pensando en la protección de la biodiversidad? Que además, pues, Colombia va a ser sede en unos meses de la COP16. Yo creo que es un tema complejo la biodiversidad, pero lo primero es uno, yo creo que preguntarse cuando se levanta y tiene algo enfrente, ahí sí lo que mencionaban de las historias, si tiene un café, pregúntese de dónde viene, de dónde viene y ese café por qué solo se da en Colombia. Pregúntese de pronto, oiga, es que además en ese cafetal hay una diversidad gigantesca de aves y por eso es que ese cafetal es tan productivo y ese café sabe tan bien, y además porque al lado hay chocolate, hay cacao. Pero yo creo que el punto sería empezar a tener la conexión con las cosas más próximas, ¿sí? Y hay un tema fantástico que es en el que yo trabajo ahorita, que son las aves. Siempre están al lado nuestro, unas más auspiciosas que otras, pero esa es una invitación, observen lo que está alrededor de ustedes y van a ver la magia, y una vez uno encuentra esa magia y esa inteligencia natural, esa misma inteligencia natural lo llama a uno para cuidarla. Yo quisiera complementarlo con lo que dice Santiago sobre el chocolate, que me parece una anécdota que me contaron que me pareció increíble, y es que el cacao es originario de América, sobre todo de nuestra zona, y la historia que me gustó es que dicen como el cacao se lo llevan de América, se lo llevan a Madagascar y le ponen vainilla, se lo llevan a Suiza y le ponen leche y no lo vuelven a vender, cuando era un producto totalmente originario de América. Pero nosotros creemos, y hay alguna noción de que la gente cree que es que el chocolate Lindt y que los chocolates son suizos como los relojes. Es una mezcla y es un híbrido que viaja por el mundo y agarra la vainilla, y de pronto nosotros cuando comemos chocolate nos acostumbramos a que era dulce, con sabor a leche, con sabor a vainilla, y creemos que eso es cuando el cacao es un producto mágico, energético, autóctono, es de acá, pero nosotros por alguna razón en ese viaje de la diversidad no entendemos que es que deberíamos comer chocolate, pues no sé si amargo, no toda la gente le gusta, pero es que lo que comemos en reemplazo es un poquito, es una maqueta, es una mentira.
esa diversidad es la que hizo este continente, es originario de tantas, o sea, sobre todo nuestra zona de Colombia, es el semillero de tantos productos, de tantas, o sea, es como un milagro natural. Si uno se lo contara en una historia, como yo vivo en un lugar que tiene billones de especies de todo, billones de frutas, no tiene, sonaría como fantasía, y pues entiendo que lo vemos como algo más práctico porque estamos acá, pero esa diversidad de la que somos parte de nosotros es fantasiosa. Para los árabes que están en Abu Dhabi, eso es como así, allá hay muchas plantas, aquí no hay nada, y nosotros esa diversidad creo que ojalá la agarráramos, y como dice Santiago, ¿qué producto me estoy comiendo? Literal, porque pues hay gente que compra café Illy, y entiendo, pues, pero es que realmente el café es nuestro, el cacao es nuestro, y debería ser motivo de emoción saber que nosotros somos parte de ese sistema ecológico que nos lo dio. Estoy complementando ahí. Que el sistema, conversaba yo hace unos días con un entomólogo, que es esta gente super pila que estudia los insectos. Empieza con una mosquita diminuta que hasta ahora están estudiando los científicos, que es la única encargada de polinizar las plantas de cacao, y sobre la cual hay vacíos de conocimiento gigante, pero hubiese sido imposible si ese insecto no existiera en este territorio y no tendríamos chocolate. Daniel, para terminar, ¿cómo nos levantamos pensando en la biodiversidad, de que la Amazonía pues, es absolutamente fundamental para la protección de todas las especies y todo lo que implica la biodiversidad? Bueno, yo respondería a esa pregunta. Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan este tipo de cosas de cómo podemos hacer para salvar el mundo, cada uno desde nuestra propia particularidad, y es cómo nos sentimos cuando somos cuidados y cuando cuidamos al otro. O sea, como cuando yo hago algo bonito por alguien que sé que está en alguna necesidad, mi familiar, o no necesariamente un familiar, sino alguien que no conozca, nos sentimos bien y nos hace sentir con un sentido de propósito hacia la vida. Y cuando podemos cultivar un propósito hacia la vida, es mucho mejor si se hace por medio del cuidado. Entonces, si conectamos también nuestros hábitos, si pensamos a ver qué es lo que estamos consumiendo, si nos ponemos a pensar cómo nosotros estamos contribuyendo a la degradación o a la regeneración de la biodiversidad, creo que es también un camino para buscar nuestro propio camino hacia la felicidad, porque vamos a estar mucho más felices, mucho más conectados con el otro, mucho más conectados con nosotros mismos. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo si es algo que puede darnos a nosotros personalmente tanto bienestar? Eso sería mi manera. Bueno, Daniel, muchas gracias. No sé si logramos resolver en esta conversación la pregunta que planteamos al inicio del foro, que es si es posible salvar el planeta, pero al menos tuvimos de las manos de Martín, de Santiago y de Daniel unos caminos por lo menos esperanzadores para cuidar la naturaleza, unos caminos para reflexionar sobre nuestra relación con todos los productos que consumimos cotidianamente. Les agradezco infinitamente por estar acá. Martín, muy brevemente quería dar muy breve para cerrar, les quería contar cerrar algo. Realmente no es sobre mi empresa, sino realmente sobre el Amazonas que hablaban, y es: investiguen sobre los ríos voladores de este mundo. O sea, si ustedes saben que hay un diálogo entre el Sahara y el Amazonas, que tienen unos ríos que van volando por encima del mar y le traen arena al Amazonas y se devuelven, y eso no nos parece demasiado fantástico, como realmente demasiado emocionante, que vivimos en un mundo que tiene ese tipo de ficciones que se llaman los ríos voladores. Creo que esas son las razones que uno, tal vez mirar eso y leer eso, tal vez pueda dar la razón para que la gente haga lo que yo recomiendo, que es el primer paso, y es separar la comida en la casa. Separar reciclado de no reciclado. Puede ser algo tan chiquito como eso, que la gente cuando termina haga lo que se llama el descomide. Y es que saca la comida y todo lo que es comida la pone en un lado, y todo. Ese acto chiquitico, bobísimo, que todas las personas pueden hacer, ahí para mí empieza la ecología, se los juro. Empieza con algo así de bobo. Suficiente. Bueno, Martín, pues con esta reflexión sobre los ríos voladores, para que piensen en la Amazonía la próxima vez que se duchen en sus casas y tomen agua aquí en Bogotá, cerramos esta conversación. Muchísimas gracias por sacar un rato en sus agendas. Y
Gracias a ustedes. Les recordamos a todos y a todas que sigan la programación en www.sillaverde.com.co. Aquí al lado van a encontrar una librería, aquí al otro lado. Van a encontrar una librería, una pequeña librería con libros curados sobre todos estos temas que hemos conversado. Visítenla. Además, ahí está el libro de Santiago, Valga la Cuña. Y ahora sí, con esto nos despedimos. Muchas gracias todos y todas. Bueno, te he dicho. Rica conversación.